El viento soplaba con fuerza aquella noche, anunciando la llegada de algo oscuro y desconocido. La luna, oculta tras densas nubes, apenas dejaba entrever su pálida luz. Me encontraba solo en aquella vieja cabaña de madera, rodeada por un espeso bosque que parecía susurrar secretos olvidados. Había llegado allí en busca de inspiración para mi próxima novela. Necesitaba desconectar del bullicio de la ciudad y encontrar la paz que solo la naturaleza podía brindar. Pero a medida que la noche avanzaba, esa sensación de paz se tornaba en una inquietud creciente. Desde que había puesto un pie en aquel lugar, algo no encajaba. Los susurros del bosque parecían transformarse en risas burlonas que se colaban por las rendijas de la cabaña. Traté de ignorarlos, convenciéndome de que mi imaginación me jugaba malas pasadas, pero no podía evitar sentir que algo observaba desde las sombras. Decidí prender la chimenea para ahuyentar el frío que se colaba por las grietas de la madera. Mientras el fuego crepitaba, me hundí en el sillón con mi portátil en el regazo, dispuesto a escribir la primera línea de mi nueva historia. Pero mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, como si una fuerza invisible me impidiera avanzar. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un susurro, apenas perceptible, que parecía emanar de las mismas paredes de la cabaña. Me incorporé de golpe, mirando a mi alrededor con los ojos desorbitados. No había nadie más allí, solo yo y el crepitar del fuego. Convencido de que la fatiga y la soledad estaban empezando a jugar con mi mente, decidí que lo mejor era descansar y retomar la escritura al día siguiente. Subí las escaleras que conducían al pequeño altillo donde se encontraba la habitación. La cama, cubierta por sábanas polvorientas, parecía un refugio apetecible en aquel momento. Sin embargo, en cuanto mis ojos se posaron en el espejo del tocador, la sensación de ser observado regresó con fuerza. Allí, en el reflejo, vi una figura difusa y borrosa. Era como si una sombra se moviera en segundo plano, oculta entre las sombras. Parpadeé, tratando de enfocar mejor la imagen, pero la figura desapareció como humo entre mis dedos. Sacudí la cabeza, atribuyendo aquello a la fatiga acumulada, y me dispuse a dormir. Pero el sueño no vino fácilmente. Cada pequeño ruido, cada susurro del viento, parecía resonar en la habitación de forma sobrenatural. Me revolvía en la cama, incapaz de encontrar una posición cómoda. Y entonces lo escuché de nuevo, el susurro, esta vez más cercano, como si estuviera justo a mi lado. Abrí los ojos de golpe y allí estaba, la figura sombría, esta vez claramente definida. Era alta y esbelta, con contornos oscuros y ojos que brillaban como dos brasas en la oscuridad. No emitía ningún sonido, pero podía sentir su presencia de forma palpable. Su mirada penetrante parecía leer cada rincón de mi alma. Tiré las sábanas a un lado y retrocedí, chocando contra la pared. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura avanzó lentamente hacia mí, como si flotara sobre el suelo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que aquello fuera solo una pesadilla. Cuando los abrí de nuevo, la habitación estaba vacía. La figura había desaparecido, como si se hubiera esfumado en el aire. Mi corazón latía desbocado y mi cuerpo temblaba, pero sabía que quedarme en aquella cabaña era imposible. Necesitaba salir de allí, aunque fuera a enfrentarme al viento y la tormenta. Bajé las escaleras de dos en dos, dispuesto a abandonar aquel lugar maldito. Pero cuando alcancé la puerta,
algo en el exterior llamó mi atención. A través de la ventana, pude ver una procesión de sombras danzando en círculo alrededor de la cabaña. Sus risas y susurros resonaban en la noche, formando una cacofonía de voces sin rostro. El pánico se apoderó de mí. No podía quedarme allí. Abrí la puerta y me lancé al exterior, dispuesto a correr sin rumbo fijo hasta encontrar ayuda o refugio. La lluvia azotaba mi rostro, mezclándose con las lágrimas de terror que resbalaban por mis mejillas. Caminé durante lo que pareció una eternidad, tropezando entre árboles y arbustos. El bosque parecía interminable, como si las sombras se cerraran a mi alrededor, impidiendo cualquier escape. De repente, un grito desgarrador rompió la noche, helando mi sangre. Me detuve en seco, tratando de localizar el origen del sonido. El grito se repitió, esta vez más cercano. Era un lamento agónico, lleno de dolor y desesperación. Sin pensarlo, me adentré en la oscuridad en dirección al sonido, como si una fuerza invisible me guiara. Entre los árboles, encontré un pequeño claro en la que yacía una vieja tumba cubierta de musgo. El grito parecía emanar de su interior. Con temor, me acerqué y comencé a apartar las ramas y la tierra. Cuando finalmente descubrí lo que se ocultaba en su interior, un escalofrío recorrió mi espalda. Allí, en el interior de la tumba, yacía el cuerpo de una mujer, pálida y demacrada, con los ojos abiertos y la mirada perdida en la eternidad. Su vestido parecía de otra época, cubierto de polvo y desgarrado por el tiempo. En su mano, aferraba una antigua carta, amarillenta por los años. La tomé con manos temblorosas y comencé a leer. La caligrafía, aunque temblorosa y desigual, era legible. La mujer relataba una historia de amor perdido, de traición y desesperación. Hablaba de un oscuro pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana y de cómo aquel bosque, maldito por la sangre derramada, se había convertido en su prisión eterna. Mientras leía, sentí una presencia a mi espalda. Me giré con brusquedad, y allí estaba ella, la figura sombría, de pie entre los árboles, con su mirada fija en mí. Sin decir palabra, extendió su mano hacia mí, invitándome a unirme a ella en la eternidad. Corrí de nuevo a la casa y subí a la habitación en busca de seguridad. Estaba confuso y aterrado. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta, los dedos acariciando el papel envejecido con una mezcla de fascinación y horror. La historia narrada por aquella mujer era una trágica melodía de amor perdido y desesperación, una danza macabra entre la pasión y la traición. Ella contaba de un joven apuesto que había cautivado su corazón en una época en la que el bosque aún no llevaba consigo la maldición que ahora lo envolvía. Sus encuentros secretos, bajo la luz plateada de la luna, parecían sacados de un cuento de hadas. Pero la felicidad de la joven se vio truncada cuando descubrió la verdad: su amado estaba comprometido con otra, una mujer de alta cuna destinada a unir dos familias poderosas. La desesperación la llevó a hacer un oscuro pacto, buscando la ayuda de fuerzas más allá de la comprensión humana. El bosque, testigo silencioso de su sufrimiento, respondió a su llamado con una promesa siniestra: su amado estaría eternamente unido a ella, pero a un precio muy alto. El día de la boda, cuando los votos se pronunciaron y el amor falso se selló con un beso, una maldición se abatió sobre el bosque. Las raíces de los árboles se tiñeron de sangre y las sombras cobraron vida propia. Desde entonces, la joven y su amado quedaron atrapados en una danza macabra de amor y sufrimiento, condenados a vagar por la eternidad.
A medida que leía las palabras escritas con mano temblorosa, sentía como si la misma cabaña resonara con los ecos del pasado. Cada crujido de la madera parecía un susurro de los espíritus atrapados en aquel lugar. Me pregunté si la figura sombría que me había acechado era la misma mujer de la carta, condenada a buscar en vano a su amado en la oscuridad de la noche. El viento aullaba fuera de la cabaña, llevando consigo ecos de risas burlonas y susurros siniestros. Me sentía atrapado en un sueño turbio del que no podía despertar, y una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. ¿Acaso mi destino estaba entrelazado con el de aquellos amantes malditos? Decidí que no podía quedarme allí. La certeza de que algo oscuro y maligno acechaba en las sombras me impulsó a buscar una salida. Con la carta aún en mi mano, descendí las escaleras con determinación, dispuesto a enfrentar el viento y la tormenta con tal de escapar de aquel lugar maldito. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de viento gélido me golpeó en el rostro, como si el bosque mismo tratara de impedir mi escape. Ignorando el frío penetrante, avancé con paso firme hacia la densa oscuridad que se cernía fuera de la cabaña. La procesión de sombras que había visto a través de la ventana ya no estaba, pero sabía que no debía bajar la guardia. Caminé entre los árboles, la tierra embarrada y las raíces retorcidas dificultando mi avance. La lluvia seguía cayendo implacable, ocultando el sendero y confundiendo mis sentidos. Cada rincón del bosque parecía una trampa, cada sombra un posible peligro. Una vez más, el sonido agudo y desgarrador cortó la noche, haciéndome estremecer hasta la médula. Parecía el lamento de una criatura herida y desesperada. Instintivamente, seguí el sonido, dejando que mi curiosidad y el impulso de ayudar me guiaran a través de la oscuridad. Cuando llegué al claro donde reposaba la vieja tumba, supe que no podía dar la espalda a lo que pudiera encontrar. De nuevo, me vi obligado a hacerme hueco, como si nada de lo que hubiera hecho tuviera sentido. Con manos temblorosas, comencé a apartar las ramas y la tierra, desenterrando el oscuro secreto que aguardaba en su interior. La mujer yacía allí, su figura pálida y etérea destacando contra el fondo de la tumba. Sus ojos parecían fijos en un punto más allá de la realidad, como si contemplara un mundo invisible para mí. Su presencia era abrumadora, una mezcla de tristeza y anhelo que se colaba en mi alma. Pero lo que realmente me hizo estremecer fue lo que llevaba en su mano. La misma carta que yo había leído momentos antes se encontraba entre sus dedos, como si fuera un objeto eternamente ligado a su destino. La tomé con cautela, como si temiera que el papel pudiera quemar mis manos. Al sostener la carta, sentí una extraña conexión con la mujer, como si sus emociones y sus sufrimientos se transmitieran a través de las palabras escritas. La caligrafía temblorosa parecía cobrar vida, como si la pluma misma hubiera sentido el peso de la tragedia. Al leer la carta por segunda vez, pude sentir la desesperación y el anhelo que impregnaban cada palabra. La mujer suplicaba por liberación, por un final a su sufrimiento eterno. Sabía que su destino estaba ligado al mío de alguna manera, y que no podía abandonarla en ese oscuro rincón del bosque. Fue entonces cuando la figura sombría hizo su aparición, emergiendo de entre los árboles como un espectro de la noche. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como dos luces en la oscuridad. Extendió su mano hacia mí, invitándome a unirme a ellos en su eterno peregrinar. No lo pensé dos veces. La carta cayó de mis manos, y sin vacilar, me adentré en la tumba junto a la mujer. La tierra fría y húmeda se cerró a mi alrededor,
envolviéndome en una oscuridad total. No hubo sensación de caída ni de movimiento, solo un silencio opresivo que parecía abrazarme. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. No era el oscuro bosque maldito ni la cabaña en ruinas. En su lugar, me rodeaba un paisaje desolado, donde árboles retorcidos se alzaban como espectros en la penumbra. La mujer estaba a mi lado, su mirada aún perdida en la distancia. Me observó con ojos tristes pero agradecidos, como si hubiera encontrado un resquicio de esperanza en mi presencia. La figura sombría se mantenía a cierta distancia, como si respetara el momento. Sabía que había dejado atrás mi antigua vida, mi antiguo destino. Ahora, formaba parte de esta trágica historia, condenado a vagar junto a ellos en busca de una redención que quizás nunca llegaría. Con una vida eterna en esta cabaña, ya no necesito comer ni dormir. Solamente continúo escribiendo mis relatos, sin prisa, pero sin pausa, con la duda de si alguna vez verán sus hojas publicadas. Me encuentro condenado a vagar entre las sombras por toda la eternidad. Las risas burlonas y los susurros se han convertido en mi única compañía, y la presencia de la mujer sombría es mi única certeza en este mundo de penumbras. Si algún infortunado llega a esta cabaña, le advierto que abandone este lugar maldito antes de que sea demasiado tarde. Escucha los susurros del bosque y no te dejes seducir por la curiosidad, pues aquí, entre estas sombras, aguarda un destino peor que la muerte. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.